El archivo seguía grabando a las 04:12. Eso fue lo primero que apareció en el informe. La hora exacta estaba resaltada 2 veces, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se pasara por alto. A esa hora, según el acta médica firmada y sellada, yo ya estaba muerto. Habían pasado exactamente 47 minutos desde que un médico pronunció la hora oficial del fallecimiento. Sin embargo, el contador del archivo no se había detenido. El sonido tampoco. No era ruido blanco, era respiración. Durante los primeros segundos no se entiende nada. El audio comienza con un silencio denso, interrumpido apenas por un zumbido eléctrico constante, como el de un dispositivo apoyado sobre una mesa metálica. Luego aparece un roce, un movimiento torpe, y después el sonido más inquietante de todos. Una inhalación larga, irregular, demasiado cercana al micrófono. No hay palabras, no hay gritos, solo alguien o algo respirando con dificultad. El archivo tiene una duración total de 3 horas y 18 minutos. Ningún técnico pudo explicar por qué. Antes de eso, mi vida no tenía nada de extraordinario. Trabajaba revisando grabaciones para una empresa de seguridad privada. Turnos largos, pantallas encendidas toda la noche, audios que nadie quería escuchar completos. Aprendí a dejar los dispositivos grabando incluso cuando parecía innecesario. Era una costumbre profesional, una forma de cubrirme ante cualquier duda futura. Si algo salía mal, el registro siempre hablaba por mí. Esa mentalidad fue la que me llevó a tomar la decisión que ahora todos señalan en los informes internos con una nota al margen. Vivía solo en un departamento pequeño, en un edificio antiguo, donde las paredes dejaban pasar demasiados sonidos. La noche en que todo ocurrió, estaba revisando material atrasado y dejé mi grabadora personal encendida sobre el escritorio. No tenía motivo específico, simplemente no la apagué. Era tarde, estaba cansado y pensé que no importaba. La batería estaba casi llena. Al día siguiente, según mi agenda, debía borrar el archivo. Nada más. Recuerdo que me levanté a buscar agua alrededor de las 2 de la madrugada. El audio lo confirma. Se escucha el arrastre de la silla, mis pasos descalzos sobre el piso frío, el golpe suave del vaso contra la encimera. Todo normal. Incluso se oye un suspiro breve, cansado, antes de que vuelva a sentarme. Si alguien escuchara solo esa parte, diría que es una grabación doméstica sin valor. Lo inquietante empieza después, cuando las cosas dejan de coincidir con la cronología oficial. A las 02:41, el audio registra un sonido seco, como algo cayendo al suelo. Luego un silencio abrupto. Según el informe forense, fue en ese intervalo cuando sufrí el colapso, muerte súbita, sin signos de lucha, sin indicios previos. El vecino del piso inferior declaró haber oído un golpe fuerte, pero no llamó a nadie. Pensó que había dejado caer un mueble. Todo encajaba, demasiado bien. Lo que no encaja es lo que ocurre después. A las 02:43, cuando ya no debería haber actividad alguna, el micrófono capta un movimiento lento, como si alguien se arrastrara. No hay palabras, pero se escucha un esfuerzo rítmico, un jadeo contenido. El sonido es bajo, casi imperceptible, pero constante. Los técnicos aumentaron el volumen y lo compararon con grabaciones de respiración humana en estado crítico. La similitud era inquietante. A las 03:05 aparece un nuevo elemento, un golpe repetido, irregular, contra lo que parece ser madera. No es fuerte, es insistente. 3 golpes, una pausa, 2 más. No sigue ningún patrón conocido. El micrófono distorsiona ligeramente, como si algo se acercara demasiado. Después, silencio otra vez. En ese punto, según los registros del edificio, el ascensor se detuvo brevemente en mi piso sin que nadie lo solicitara. No quedó constancia de apertura de puertas.
Cuando los paramédicos llegaron a las 03:25, encontraron el departamento en orden. Yo estaba en el suelo junto al escritorio. La grabadora seguía encendida. Nadie la apagó, nadie la tocó. El informe indica que fue colocada en una bolsa de evidencias junto con mis pertenencias personales. Aún así, el archivo continuó creciendo. El contador no se detuvo cuando la bolsa fue sellada. Siguió avanzando. Entre las 03:30 y las 04:00 el audio es diferente. Ya no hay respiración cercana. Se oye un sonido distante, como pasos amortiguados y un roce constante, similar al de tela contra plástico. Los técnicos sugirieron interferencias. Otros hablaron de errores de compresión. Ninguna explicación fue suficiente para justificar la continuidad del registro sin una fuente de energía externa visible. A las 04:12 ocurre lo que nadie ha querido explicar oficialmente. El micrófono capta una exhalación profunda, clara, completa. No es un jadeo, es un suspiro. Después de eso, el sonido se corta de forma abrupta. El archivo termina exactamente ahí, 3 horas y 18 minutos. No un segundo más, no un segundo menos. El comité interno recomendó archivar el caso como una anomalía técnica. Se redactaron memorandos, se limitaron accesos, se pidió discreción. Sin embargo, alguien copió el archivo. Alguien lo escuchó completo. Yo lo sé porque esa persona añadió una nota manuscrita en la carpeta digital antes de cerrarla definitivamente. La nota decía solo una frase: esto no debería existir. Desde entonces, nadie ha vuelto a usar ese modelo de grabadora. Nadie ha explicado por qué el archivo sigue apareciendo en búsquedas internas, aunque haya sido eliminado varias veces. Cada vez que alguien lo abre, el sistema registra un acceso a las 04:12. Siempre la misma hora, siempre el mismo archivo, siempre con la duración intacta. No me enteré de todo eso de inmediato. Durante semanas, para todos los efectos legales, yo estaba muerto. Mi nombre apareció en un certificado. Mi departamento fue precintado y mis cuentas quedaron congeladas. El archivo de audio quedó relegado a una carpeta secundaria, marcado como incidente cerrado. Si la historia hubiera terminado ahí, nadie estaría leyendo esto. Pero alguien tomó otra decisión pequeña, aparentemente racional, y volvió a cometer el mismo error. Fue un técnico junior el que volvió a abrir el archivo. Lo hizo de madrugada, durante una auditoría rutinaria. Según el registro del sistema, accedió al audio a las 03:58. Quería comprobar si el archivo estaba corrupto antes de eliminarlo de forma definitiva. No lo escuchó completo, solo los primeros minutos, lo suficiente para notar que el sonido de la respiración no se parecía a ningún fallo digital que conociera. Lo suficiente para dejar el archivo reproduciéndose mientras revisaba otra pantalla. A las 04:12, el sistema marcó un pico de actividad, no solo en el reproductor de audio, sino en el micrófono del puesto de trabajo del técnico. Durante 4 segundos exactos, el micrófono captó una exhalación profunda que no provenía de ningún altavoz. El técnico levantó la cabeza, miró alrededor, no había nadie más en la sala. El edificio estaba en modo nocturno. Cámaras activas, accesos cerrados, todo normal. Pidió una revisión del equipo. Se descartó interferencia. Se revisaron cables, drivers, configuraciones. Nada explicaba por qué el micrófono había registrado ese sonido. El informe técnico concluyó que se trataba de un eco residual no identificable. El archivo volvió a cerrarse. El acceso quedó registrado. La hora volvió a coincidir. Lo que nadie tuvo en cuenta es que, al abrir el archivo, el sistema había creado una copia temporal, una réplica automática para análisis. Esa copia no estaba vinculada a mi grabadora original. Estaba alojada en un servidor distinto, con su propio contador interno.
y ese contador también empezó a avanzar. La segunda grabación no duró 3 horas, duró 11 minutos. En ella no hay golpes ni respiraciones largas, solo un sonido bajo, constante, como el de alguien intentando hablar sin voz. Un murmullo que no llega a articular palabras. Los especialistas en audio dijeron que podía tratarse de compresión defectuosa. Nadie pudo reproducirlo 2 veces igual. Cada intento alteraba levemente el patrón. Después vino la llamada. No quedó registrada oficialmente. El técnico la recibió en su móvil personal a las 04:17. Número desconocido, silencio al otro lado, luego una respiración breve. Él colgó, pensó que era una broma, no lo reportó. A las 04:19, el sistema marcó un cierre forzado de sesión. A las 04:21, el técnico abandonó el edificio sin fichar salida. Su cuerpo apareció 2 días después, en su apartamento. Muerte súbita, sin signos de violencia. En la mesa del comedor había un portátil abierto, conectado a la red de la empresa. En la pantalla una carpeta con un solo archivo de audio. Duración: 11 minutos. El contador detenido exactamente a las 04:12. Ahí fue cuando alguien decidió que no se trataba solo de un error técnico. Se creó un grupo reducido para analizar el patrón. No buscaban explicaciones sobrenaturales, buscaban correlaciones, horarios, decisiones repetidas. Descubrieron que cada acceso al archivo, sin excepción, ocurría dentro de una franja de 20 minutos antes de las 04:12. Descubrieron también que nadie que hubiera escuchado el audio completo había permanecido ileso. No todos murieron. Algunos simplemente desaparecieron de los registros internos. Solicitudes de baja sin firma, cuentas desactivadas sin motivo, nombres que dejaban de aparecer en los turnos, como si nunca hubieran trabajado allí. Cuando alguien preguntaba, la respuesta era siempre la misma: error administrativo. Yo debería haber sido solo el primer caso, el original, el punto de partida. Pero hubo algo que no encajaba en todos los informes posteriores. En ninguno de los otros archivos aparecía la respiración inicial. Ninguno tenía ese sonido cercano, humano, casi íntimo. Solo el murmullo, como si algo hubiera cambiado después de la primera grabación, como si el archivo ya no estuviera intentando registrar, sino responder. La última persona que accedió al archivo dejó una nota más larga. No era un técnico, era un supervisor, alguien que llevaba años tomando decisiones pequeñas sin consecuencias visibles. Escuchó el audio completo, de principio a fin. No lo cerró, no apagó el equipo, se quedó esperando. A las 04:12, el micrófono registró un sonido distinto a todos los anteriores. Un carraspeo leve. Después, una palabra. No quedó claro qué palabra era. Los análisis no lograron aislarla con precisión. Algunos escucharon su nombre. Otros dijeron que era una fecha. El supervisor no dejó testimonio, simplemente no volvió a presentarse. Su acceso fue eliminado, su correo desactivado, su archivo personal vacío. El comité decidió entonces borrar todo rastro, destruir servidores, cambiar protocolos, prohibir grabaciones personales, implementar filtros automáticos para detectar patrones similares. Durante un tiempo funcionó. No hubo nuevos incidentes. El archivo dejó de aparecer en búsquedas internas. La hora 04:12 perdió relevancia, hasta que alguien encontró una copia en un dispositivo externo, un respaldo antiguo, olvidado en una caja de evidencias. La batería estaba agotada. El archivo no podía reproducirse. Aún así, el sistema mostró los metadatos. Duración: 3 horas y 18 minutos. Última modificación: hoy. No hay constancia de que nadie lo haya abierto. No hay registro de acceso.
Sin embargo, el contador interno marcaba actividad reciente, como si el archivo se hubiera ejecutado solo, como si no necesitara ya de ninguna decisión humana para continuar. La última anotación en el expediente no está firmada. Es una sola línea, añadida fuera de protocolo. Dice que, a partir de ahora, cualquier sonido registrado a las 04:12 debe ser considerado una señal, no un error. No explica de qué, no da instrucciones, solo advierte. El archivo sigue ahí, no se reproduce, no se borra. Cada vez que alguien revisa el sistema, el reloj marca un segundo de desfase a las 04:12. Solo uno. Después, todo vuelve a la normalidad, pero ese segundo no se recupera nunca, como si alguien lo estuviera guardando.